¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos el Dr. Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bien, continuamos con el tema. Así es, como dijimos en el programa anterior, la idea era hablar exclusivamente sobre Adán, pero en realidad decidimos mejor dar un panorama general de lo que es la creación del ser humano, empezando por cuáles son las motivaciones de Dios, que esto lo vimos ya en el programa anterior, y después, cómo fue creado el hombre en forma general. Y de ahora empezamos ya prácticamente con Adán. Vamos a ver algunas características de él y cuál era como la misión que Adán tenía en este mundo. Algo que es importante, sabemos que Adán falló. Entonces el programa, el tema, va a concluir no con Adán, porque entonces nos tendríamos que detener en el pecado original, en la desobediencia. Sino lo vamos a continuar, y lo vamos a continuar hasta encontrar ¿cómo diríamos? El repuesto. A la persona que toma el papel de Adán, que es Luisa, y vamos a ver cuáles son las características, los porqués de Luisa, y sobre todo qué obtiene Luisa tanto para ella como misión, como para toda la familia humana. Así que en este segundo programa vamos a ver Adán. ¿Empezamos? Comiences. Dice Jesús, tiene la fecha de septiembre 10 de 1928, el número no. Dice, tú debes saber que verdaderamente Adán posee en el cielo una gloria que a ningún otro, por cuán santo sea, le es dada. A ver, espérame tantito, porque es conveniente aclarar el por qué empezamos con esta lectura. Es una lectura muy intrigante. No sé si ustedes ya la hayan leído, pero Luisa se pregunta qué santidad tendría Adán. Ella está diciendo, bueno, si Adán, la primera época de su vida la vivió en la divina voluntad, pero después cae y tira a toda la humanidad. Entonces ella se pregunta, muy lógico, decir, bueno, ¿qué santidad tendrá Adán? La respuesta de Jesús es rotunda, categórica, y es como una, ¿cómo diríamos? Una bomba. Ajá. Porque nos tira todas las posibilidades que hubiéramos pensado. Y nos quita de la cabeza la idea de un Adán que hubiera tenido una santidad media o una santidad baja, que es como casi la mayor parte de las personas lo piensan, decir, bueno, es que nos tiró a todos, ¿sí? Nos tiró a todos. Por lo tanto, ¿qué es lo que realmente va a contestar Jesús? Y lo pusimos en primer lugar para después ir explicando poco a poco el porqué de esta contestación. Seguimos, Ale. Sí, dice, tú debes saber que verdaderamente Adán posee en el cielo una gloria que a ningún otro, por cuán santo sea, le es dada, fuera de la mamá celestial. Porque ningún otro posee un solo acto en la unidad de mi voluntad divina. Era justo y decoroso para nuestra majestad divina que la primera criatura salida de nuestras manos creadoras poseyera más gloria que todos los demás, mucho más que el primer periodo de su vida, fue hecho como nosotros queríamos. Se puede decir que era vida nuestra, voluntad y obras nuestras que corrían en él. ¿Cómo poder destruir este primer periodo de la vida de Adán, si era más nuestra que suya? Y si bien resbaló y cayó, pero sus actos hechos hasta entonces quedaron íntegros y bellos, tal y como los había hecho. Entonces él quedó herido, enfermo, desfigurada nuestra imagen en él, porque no estaba más en él
nuestra voluntad divina que había tomado el empeño de conservar lo bello, fresco, fuerte, santo, todo en orden a nosotros como lo habíamos creado, porque Adán mismo la había rechazado, pero sus obras hechas hasta que tuvo la desventura de caer, que poseían la unidad de nuestro fiat, no sufrieron ningún cambio. Entonces, ¿qué sacamos de esta respuesta? Que Adán en esta época, en la época de Luisa, era el santo más santo que existía. O sea que tenía la gloria más alta en el cielo, más que todos los santos conocidos. Por nombrar algunos de los más relevantes, ¿no? San Francisco de Asís, Santa Teresa, Santa Teresita, en fin, todos los que podamos imaginar están incluidos en esta respuesta. A Juan Bautista le dice Jesús que es el más santo que ha habido sobre la tierra, pero el más pequeño en el cielo. En el cielo, en fin. Digo porque Adán ya estaba en él. Ya tenía vida de cielo. Así es. No, Adán todavía estaba en el seno de Abraham. Pero digo antes de la caída. O sea, sus actos, sí, antes de la caída, sus actos son de cielo, digo. Así es. Y esto pues tiene una explicación muy lógica, porque cada acto que la criatura hace en la unidad de la divina voluntad, en la unidad del querer divino, es una vida divina que se multiplica. Es una vida divina que Dios pone en cada uno de los actos de la persona, y son vidas divinas que son, ¿cómo diríamos?, producidas, motivadas por la criatura, porque son actos libres de la criatura, pero donde se injertó el actuar y todas las pertenencias de la divina voluntad, y eso es lo que da como consecuencia que aquel acto se transforme en una vida divina que queda como pertenencia de la persona. No importa que la persona se salga, como sucedió, es el caso de Adán. Adán se sale de la divina voluntad, Adán desobedece, queda totalmente fuera, pero los actos que hizo antes son vidas divinas que le pertenecen a él y que están a la espera de que él llegue al cielo para incorporarse nuevamente con él. Por lo tanto, ningún santo ha hecho un acto junto en unión con la divina voluntad. Ningún santo ha tenido una vida divina como propiedad suya. Así que esta respuesta nos genera, pues no sé, un poquito de duda, un poquito de intranquilidad, decir, bueno, ¿qué es lo que él hizo? ¿Sí? Sí. O sea, ¿qué hizo para tener esta distinción, aún a pesar de haber cometido la desobediencia que llevó prácticamente a la muerte de la gracia en toda la familia humana? Y que gracias a él, todos nosotros nacemos y nacerán todos los que vengan en lo que hemos llamado pecado original, que es la ausencia de la gracia en nosotros. ¿Sí? Entonces, ante esto, es como les dejamos esta idea para entender el por qué vamos a hablar de Adán. Seguimos. Continuamos con la lectura 30, el número 31, de mayo 22, 1932. Dice Jesús: este don de la sabiduría infusa fue dado a Adán en el principio de su creación. Junto con nuestra divina voluntad, poseía el don de la ciencia infusa, de modo que conocía con claridad nuestras verdades divinas. Y no solo esto, sino todas las virtudes benéficas que poseían todas las cosas creadas para bien de la criatura, desde la cosa más grande hasta el más pequeño hilo de hierba. Sabemos que cuando Adán desobedece, pierde los dones que se le habían dado, dones preternaturales y dones sobrenaturales.
Los dones preternaturales eran dones que le pertenecían a una naturaleza superior a la de Adán. Y eso eran los dones de la naturaleza angélica. Los dones de la naturaleza angélica, ¿cuáles eran? Inmortalidad, impasibilidad, la ciencia infusa, el no tener ninguna, el no depender de nada, el no estar atado a un tiempo, a un lugar, sino estar total y absolutamente libre, igual que Dios. Dentro de esos dones, o sea, está el don de la sabiduría infusa. O sea, Dios le había concedido al hombre la posesión de su propia sabiduría, que al rato vamos a ver de qué se trataba. Pero es prácticamente conocer las cosas de Dios, o sea, a plenitud, conocer todo lo relacionado con la creación y conocer la interacción que había entre Dios y la creación. Esto era la ciencia infusa. La pierde, Dios le deja alguno que otro conocimiento muy, muy básicos para que Adán pudiera seguir viviendo en este mundo, que se pudiera valer de este mundo para seguir viviendo, pero prácticamente perdió todo lo anterior. Y esto nos empieza a dar una idea de quién era Adán. No era un salvaje, no era un primitivo, no era un Pithecanthropus erectus, no era nada de eso. Es el hombre más perfecto que ha existido y que existirá. Porque, exceptuando a la Virgen, por favor, porque luego vienen algunas interpretaciones malas. No, la Virgen es otra cosa. Pero dentro de la familia humana, Adán es el hombre más perfecto que ha existido. Esto cuando Adán se sale dice que tenía nuestras verdades divinas, entonces ya él ya no recordaba de las verdades divinas que él sabía antes del pecado. Cuando se sale, pierde eso. Ya entonces para él Dios es casi un desconocido. Pues le queda como una Le queda un sombra. recuerdo. Un recuerdo. Así como dice Alejandro, una sombra de aquello. Dios le permite recordar, pero lo mínimo. ¿Sí? Ujú. Esto es importante porque en la actualidad tenemos esta misma condición. A veces Dios le concede al hombre pues determinado tipo de conocimiento, de inteligencia, para entender sus verdades. Si ese hombre trata de usar esas verdades en beneficio propio, si ese hombre se vanagloria por tener ese conocimiento, o sea, la soberbia, si ese hombre se sale de la amistad con Dios, definitivamente Dios le quita eso y no le permite ya volver a tener esa profundidad en el conocimiento de sus verdades. Sí. Así que esto es importante, ¿no? No ir a pecar, sobre todo de soberbia espiritual. Sí, en esa lectura del 30-31 habla de eso, de que quien viva en la divina voluntad va a volver a tener esa ciencia infusa, Así es. y si se sale, se va la ciencia infusa porque va junto con la voluntad divina. Así es. O sea, todos los dones de la voluntad divina están inmersos en ella. No es que ella los dé y los separe de ella, sino es la divina voluntad que se da a la criatura y le participa esos dones. Pero si la criatura no acepta esta unión con la divina voluntad, entonces la divina voluntad se va, pero se va con todo lo suyo. Sí. No deja lo suyo en la criatura. Por eso es que se pierde, ¿no? Algo que también es importante entender, no solo dones preternaturales, sino también los dones sobrenaturales, o sea, dones de Dios. Y esos dones, todo eso que Dios le participó al hombre, también
se va, lógico, junto con la divina voluntad. Vamos a seguir. Ahora, en cuanto rechazó nuestra divina voluntad con hacer la suya, nuestro fiat retiró su vida y el don del cual había sido portador. Por lo tanto, quedó a oscuras sin la verdadera y pura luz del conocimiento de todas las cosas. Ese es el punto. Entonces, bueno, primera cosa que tenemos. Adán tenía en él el conocimiento de todo, sobre todo de todo lo de Dios. En alguna otra lectura por ahí dice que Adán, en el inicio de su vida en la tierra, él tenía el conocimiento de todas las verdades de la divina voluntad. A ver, seguimos. Ahora es la lectura 21 de septiembre 17, 1926. Dice Jesús: hija mía, Adán, mientras estuvo en el Edén terrenal y vivió en el reino del supremo querer, conoció todos los conocimientos, por cuanto a criatura es posible, de lo que pertenecía al reino que poseía, pero en cuanto salió de él su inteligencia se oscureció, perdió la luz de su reino y no encontraba las palabras adecuadas para manifestar los conocimientos que había adquirido sobre la suprema voluntad, porque faltaba en él el mismo querer divino que le proporcionara las palabras necesarias para manifestar a los demás lo que él había conocido. Es lo que decíamos, ¿no? O sea, todos los conocimientos prácticamente que pertenecían al reino. Y ese reino es el reino de la divina voluntad en la tierra. Ujú. Al momento que se sale ya no tiene ya se van esos conocimientos y ya no los puede expresar. No tiene capacidad, no solo de capacidad intelectual, sino no tiene el recuerdo de ellos. O sea, de alguna forma como que le quedaron ahí presentes, porque dice ya no tiene las palabras para explicarlos. Exacto. Y sobre todo lo que le quedó, lo que Dios le deja es lo elemental para poder empezar, iniciar el camino de regreso, ¿no? Ujú. Y eso es lo que Él transmite a sus descendientes. ¿Qué cosas habrá transmitido? Bueno, hay un Dios creador, un Dios que ha creado todo el universo, que nos ha creado a nosotros, y un Dios al que hay que estar atentos a todo lo que Él quiera. No sabemos exactamente qué quiera, pero hay que seguir todos los impulsos interiores o sea, eso es lo que nosotros llamamos conciencia. Ujú. O sea, Dios le deja esa parte y entonces Adán tiene que ir siguiendo sus propias motivaciones y todo será orientado por la conciencia del hombre. Ujú. ¿Y la promesa de un redentor? Ay, perdón, sí, la promesa de un redentor, o sea, esa queda muy grabado de que algún día, no le dicen cuándo, algún día volverá la posibilidad de poseer lo que había perdido. Dice Jesús que quedó taciturno. ¿Qué es taciturno? Pues como oído. Nostálgico, triste, ¿sí? Porque recordando quizá lo que perdió y no en plenitud, sino simplemente recordando que había habido un momento en su historia en que él estaba total y absolutamente feliz, sin ninguna restricción, sin ninguna preocupación, ¿no? Vamos a continuar. Es la lectura 16-21 de septiembre 14, 1923. Antes de que el hombre pecase, mi divinidad no estaba oculta al hombre, porque con girarme en torno, él era mi reflejo, por tanto era la pequeña luz. Era entonces como connatural que siendo yo el gran sol, la pequeña luz pudiera recibir los reflejos de la mía. En cuanto pecó, se detuvo de girarme en torno. Y si se detiene de girar en torno, ¿qué pasa? Que ya no hay reflejos, ¿sí? Los reflejos de la luz de la divinidad
y entonces en ese momento pierde su vestidura de luz. Nos dice Jesús, al rato lo vamos a ver, que Adán no estaba desnudo, sino estaba revestido de luz purísima, la luz purísima de su voluntad. Entonces, ¿qué nos imaginamos con eso? La parte más significativa sería la transfiguración de Jesús en el monte Tabor, ¿sí? Que es cuando los apóstoles lo están viendo, pero lo están viendo, es una luz inmensa, está dejando traslucir su divinidad a través de su humanidad. Eso mismo debió haber tenido Adán y Eva, porque habla de los dos, que los dos estaban revestidos de la luz. Por lo tanto, la luz que tenían se pierde cuando viene la desobediencia. Y otra cosa que es interesante, cuando Adán vivía en el reino, en este reino, Jesús lo visitaba frecuentemente. Está hablando Jesús. Por lo tanto dice, yo lo visitaba frecuentemente. ¿Sí? ¿Qué nos quiere decir eso? Bueno, pues simplemente confirmar lo que el Génesis nos dice, que Dios se paseaba por el jardín y platicaba, conversaba con su criatura. Así que la cercanía entre Dios y el hombre era prácticamente total. No había una necesidad de ponerse en actitud de. Sí, sí. Y me imagino que no había el sufrimiento constante que tiene Luisa de que otra vez no viene Jesús. Así es. Lo tenía prácticamente continuo. Y no había, como dije, no había esa necesidad de ponerse en una actitud de estar con él, porque la actitud la tenía ya de por sí, la actitud ya era natural en él por tener la divina voluntad, y la divina voluntad es lo que le proporcionaba esa posibilidad de estar unido a la divina, a Jesús, a la divinidad. A ver, pero ojo con esto, no era una luz propia, no era una luz propia, sino era la luz del reflejo de la luz de Jesús. Creo que lo dice muy claro, ¿no? Dice, era la pequeña luz, porque girando alrededor de él era mi reflejo. Siendo yo el gran sol, la pequeña luz pudiera recibir los reflejos de la mía. Pero en el momento que peca ya no gira alrededor de él, por lo tanto ya no refleja nada. Continuamos con el volumen 20, la lectura 9, octubre 12 de 1926. Hija mía, ¿no sabes tú que Adán, hasta en tantos que se mantuvo como hijo primogénito de mi voluntad y por consecuencia tenía el primado sobre todo, yo lo visitaba frecuentemente? Mi voluntad reinante en él le suministraba todos los modos necesarios para entretenerse conmigo como hijo que forma la consolación de su padre, así que yo hablaba con él como a un hijo, y él conmigo como a su padre. Pero en cuanto se sustrajo de mi voluntad, perdió el primado, la primogenitura, y junto con eso perdió todos mis bienes. No sentía ya en él la fuerza de sostener mi presencia, ni yo me sentía atraído por una fuerza y voluntad divina para ir a él. Por eso todos sus vínculos conmigo quedaron despedazados. Por derecho, ya nada le tocaba, y no más me pudo ver develado, sino entre rayos y eclipsado en mi luz, en aquella luz de mi voluntad que él había rechazado. Pobre Adán. Pobre Adán, así es. Lo primero que dice, o sea, es mientras se mantuvo en la unidad con la divina voluntad, nos reafirma lo que ya dijo, lo visitaba frecuentemente, ¿sí? Y ahora,
¿qué era lo que lo ponía en actitud de estar en esa intimidad con Él? La divina voluntad. Por eso decía yo que Adán no tenía que ponerse en actitud de estar en la presencia de Jesús. O sea, ¿a qué me refiero? La misma divina voluntad era la que daba esa actitud. Exacto, pero cuando mencionamos que no era necesario ponerse en esa actitud, ¿a qué nos estamos refiriendo? A que era constante. A que todas las prácticas que tenemos en la actualidad van encaminadas a ponernos en presencia de Él, pero es una presencia que no es, ¿cómo diríamos? No es sensible, no es constante, no es la presencia que tenía Adán, ¿sí? Sino es una presencia que se logra con mucho esfuerzo, con mucha tenacidad, y que no todo mundo lo puede realizar. Sí. Ese es como lo importante de esto, ¿no? Si yo hablaba con él como a un hijo y él conmigo como a un padre. Así que bueno. Otra cosa que es también, sin la divina voluntad no podemos, no tenemos la fuerza para sostener su presencia. Tantos relatos que hay, sobre todo en el Antiguo Testamento, de cuando alguien veía o creía ver a la divinidad, estaban seguros de que si la veían se morían. Sí. ¿Se acuerdan? Sí, Moisés, que no podía subir hasta arriba, ¿no? Por eso, o sea, Moisés en la zarza, todo lo que, ¿cómo se llama? Bueno, varios que tuvieron ese tipo de manifestación y decían voy a morir porque he visto a la divinidad. En fin. Pero inclusive no lo podían nombrar. No lo pensaban como padre, sino que en algo muy lejano que era innombrable. Era un Dios creador, un Dios allá lejano, un juez, ¿sí? Y un juez muy duro, muy estricto, rígido. Así que en realidad no se tenía esta intimidad con él. Y el Padre viene a relucir hasta el momento que Jesús lo revela como Padre. Que eso fue lo que a los sacerdotes, a todo el cuerpo religioso de la sinagoga, los puso boca sin ninguna... Lo sacó ¿cómo de diríamos? sus casillas. Lo sacó de sus casillas, exactamente. Vamos a ver otra lectura que es interesante. Todos los que hayamos leído en Luisa, sabemos que de alguna manera todos estamos dentro de la divina voluntad. Que la divina voluntad, no teniendo tiempo ni espacio, tiene toda la eternidad con ella. Por lo tanto, todos nosotros hemos estado prácticamente en la divina voluntad desde siempre. O sea, en su mente nos tiene presentes. Es esa omnividencia de Dios. Pero cuando Dios hace un acto, cuando Dios entabla un acto que va a ser para bien de todos, primero deposita todo en una sola criatura. Y esa criatura es la que va a ser cabeza de misión de esa obra. Un ejemplo muy claro es en la misión de la redención. Jesús deposita en su mamá, en la Virgen Santísima, deposita todo lo que Él iba a lograr y todo lo que Él dejó. O sea, prácticamente su iglesia, los sacramentos, todas las gracias, todo lo que Él quiso dejarnos como herencia de su vida en aquí, de su pasión, de su muerte, de su resurrección, lo deposita en María, porque ella es la única que, teniendo la divina voluntad en sí, tiene capacidad de poder almacenar lo de todos. Y por eso María es la dadora de todas las gracias. Aquí, en el momento de la creación del primer hombre,
Dios tenía todas a las criaturas presentes, todos estábamos presentes en ese momento y estábamos presentes de acuerdo a la vida que Dios había pensado que deberíamos de llevar. No estaba presente la parte negativa, sino todo lo que Él quería que de cada uno de nosotros, y eso lo deposita en Adán. O sea que todos nosotros estuvimos en Adán y estuvimos recibiendo los dones que recibió Adán. Eso también es fundamental entenderlo. Recibimos todos los dones que recibió Adán, pero como estaban en Adán, los perdimos con la desobediencia de Adán. O sea, y por eso es que ahora cada quien tiene que ir luchando para llegar al punto de recuperar todo aquello. ¿Sí? Vamos a ver. En la lectura 28-23 de agosto 24, 1930 dice: por eso tú debes saber que en el acto de crear a Adán, todas las criaturas venían creadas en él. Todas estuvieron presentes, ninguna faltó. Amábamos como él, y en él a todas las criaturas. Creo que vale la pena leer un poquito antes. ¿Sí? Dice: hija mía, la creación del hombre fue el centro donde nuestro fiat y nuestro amor se instalaron para tener ahí su sede perenne. Nuestro ser divino tenía todo dentro de nosotros, el centro de nuestro amor y el desarrollo de la vida de nuestro querer. Con crear al hombre, quiso formar el segundo centro de nuestro amor, para hacer que nuestro fiat pudiese desarrollar las vidas humanas con su imperio y dominio, como hacía en nuestro Ser Supremo. Interesante. Primero nos habla de la creación del hombre. No es del ser humano en general. ¿De quién habla? De Adán. De Adán. De Adán, ¿sí? Dice, y en la creación del hombre, o sea, la creación de Adán, fue el centro donde el fiat divino y su amor, el amor de Dios, se instalaron como sede perenne. O sea, esa es su sede en la destra de Dios, o sea, en la creación. Dice, nuestro ser divino tenía todo dentro de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que Dios es, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios puede, todo lo que Dios decide, todo la santidad, la pureza, la divinidad, todos los dones de Dios, los atributos, están ahí. Por lo tanto, en ese momento, ahora el centro, que es la Trinidad en el cielo, se traslada y se pone como segundo centro de acción en el hombre. ¿En dónde? En Adán. ¿Sí? Por lo tanto, Adán tiene esta prerrogativa de tener en él todo lo que Dios contiene. Hasta donde la criatura pueda abarcar, o sea, eso se entiende, ¿no? Pero de todas maneras es el segundo centro de actividad de Dios, ahora es Adán. Dice, con crear al hombre, quiso formar el segundo centro de nuestro amor, para hacer que el fiat divino pudiese desarrollar las vidas humanas con su imperio y dominio, como hacía en nuestro Ser Supremo. ¿Qué dijo? Que en Adán iba a estar la divinidad ya completa y que todo eso era el preparativo, era necesario para que ahora el fiat divino desarrollara las vidas humanas, o sea, las vidas de todos nosotros, ¿sí? Como lo hacía en el Ser Supremo. En el Ser Supremo nos dice Jesús que Él, en el momento de la creación del hombre, creó todos los actos de todas las criaturas y que los dejó ahí en depósito para que cuando las almas, las criaturas salieran a la luz del día,
ir dotándolas con sus actos. O sea que en la divinidad las criaturas estaban prácticamente perfectas, con la santidad que Dios deseaba tener. Ahora lo mismo hace en Adán, que queda como centro para que desde él, el fiat divino, pudiera irnos formando igual que nos tenía en la Trinidad en el cielo. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Esa era la misión de Adán? Esa era la misión de Adán. ¿Lo sabía él? Yo pienso que sí, porque nos dice Jesús que él tenía el conocimiento de todo. Entonces, lo más probable es que él tuviera esa idea. Que en él estaban contenida toda la humanidad. Así es. Uh-huh. Y eso bueno, ahora nos vamos a adelantar mucho, pero Luisa tenía la firme convicción de que en ella estábamos todos. Y cada uno de nosotros debería de tener la convicción de que teniendo la divina voluntad tenemos a toda la familia humana con nosotros. No por nosotros, sino porque la divina voluntad contiene todo. Y no solo contiene la familia humana, contiene la creación en totalidad. En fin, contiene la redención. Sí. Seguimos, ¿sí? Sí, ya nada más dice, en Adán venían plasmadas, manejadas todas las criaturas. O vuelvo a leer todo. Sí, ¿no? Para que quede más claro. Sí, porque quedamos en como hacía en nuestro ser supremo. Y luego dice, por eso, tú debes saber que en el acto de crear a Adán, todas las criaturas venían creadas en él. Todas estuvieron presentes, ninguna faltó. Amábamos como él, y en él a todas las criaturas. En Adán, Y cuando con tanto amor formábamos su humanidad, plasmándola y modelándola con nuestras manos creadoras, formando los huesos, extendiendo los nervios, cubriéndolos de carne, formando todas las armonías de la vida humana. En Adán venían plasmadas, manejadas todas las criaturas. En todas formábamos los huesos, extendíamos los nervios, y cubriéndolos de carne dejábamos el toque de nuestras manos creadoras, la marca de nuestro amor, la virtud vivificadora de nuestro querer, e infundiéndole el alma con la potencia de nuestro aliento omnipotente, venían formadas las almas en todos los cuerpos con la misma potencia con la que venía formada el alma de Adán. Conclusión. Fuimos formados, creados en Adán, con lo mismo que Adán recibió. Y caímos juntos Caímos juntos. Yo siento que en parte estábamos también incluidos en la decisión, ¿no? Por eso, ese ya sería un tema un poco más complicadón. No, pero el punto es, todo lo que Adán recibe, lo recibimos nosotros en Adán. Y eso nos explica a una frase de Jesús, unas ideas de Jesús a Luisa, que le dice, te espero todos los días que te pongas en el paraíso en Adán para volver a recibir lo que él recibió en el momento de su creación. O sea que es un ejercicio, un giro que deberíamos de estar haciendo, de ponernos en ese punto de la creación de Adán, que es el punto de la creación de nosotros, y recibir nuevamente todo lo que Adán recibió para nosotros y estarlo recibiendo ahora directamente cada uno. ¿Y se pueden rehacer los actos de Adán? Se pueden rehacer los actos de Adán, o sea, no hay problema, igual que se rehacen los actos de toda la humanidad. Bueno, creo que con esto estamos más o menos entendiendo la magnitud de lo que es Adán. O sea, ya no es nada más el que pecó y nos tiró, sí, sino se va engrandeciendo su figura, ¿no? Continuamos con el volumen 17, la lectura 1. Junio 10, 1924. Hija mía,
Mi voluntad es todo y contiene todo, y además es principio, medio y fin del hombre. Por eso al crearlo no le di leyes ni instituí sacramentos, sino solo le di al hombre mi voluntad, porque era más que suficiente, estando en el principio de ella, para encontrar todos los medios para llegar no a una santidad baja, sino a la altura de la santidad divina, y así encontrarse en el puerto de su fin. Esto significa que el hombre no debía tener necesidad de otra cosa, sino solo de mi voluntad, en la cual debía encontrar todo en modo sorprendente, admirable y fácil para hacerse santo y feliz en el tiempo y en la eternidad. Con solo mi voluntad, que es principio, medio y fin, el alma se pone al seguro, se eleva a la santidad divina, alcanza en modo completo la finalidad para la que fue creada, y no hay ni la sombra de peligro de poderme ofender. ¡Wow! Wow, exactamente. ¿Qué es lo que realmente nos está diciendo? En la divina voluntad no hay necesidad de nada. No hay necesidad de leyes. No hay necesidad de sacramentos. Porque la ley era una guía para saber más o menos qué debíamos y qué no debíamos hacer. Los sacramentos son alimento, son medios para conducirnos cada vez más a esa intimidad con Jesús, con Dios. Pero no son la meta. O sea, en el cielo no hay comuniones, en el cielo no hay bautizos, en el cielo no hay confesiones. Esos eran medios en la tierra para llegar a ese punto. Y la divina voluntad nos está diciendo, ella es todo, abarca todo, tiene todo, no hay nada que se pueda quedar, no hay nada que pueda necesitar la criatura. Así que esa alma se pone en el punto de una santidad divina, no una santidad humana. Esto nos debería de poner en la mente la idea de que lo único que deberíamos de estar atentos es a darle vida a esta divina voluntad en nosotros. Seguimos. Es la lectura 2025 de noviembre 16, 1926. Dice, la voluntad humana vuelve esclavo al hombre, lo hace tener necesidad de todo, se siente continuamente faltar la fuerza, la luz, su existencia está siempre en peligro, y lo que obtiene es por medio de oraciones y fatigosamente, así que el hombre que vive de su voluntad es el verdadero mendigo. En cambio, quien vive de la mía no tiene necesidad de nada, tiene todo a su disposición, mi voluntad le da el dominio de sí mismo. Por lo tanto, es dueño de la fuerza, de la luz, pero no de la fuerza y luz humanas, sino de las divinas. Su existencia está siempre al seguro, y siendo dueño, puede tomar lo que quiera. No tiene necesidad de pedir para tener. Tan es verdad que para Adán, antes de sustraerse de mi voluntad, la petición no existía. La necesidad hace nacer la petición. Si de nada tenía necesidad, no tenía ni qué pedir ni qué implorar. Así que él amaba, alababa, adoraba a su Creador. La petición no tenía lugar en el Edén terrenal. La petición vino, tuvo vida, después del pecado como necesidad extrema del corazón del hombre. Quien pide significa que tiene necesidad y como espera, pide para obtener. Bueno, creo que es totalmente entendible, ¿no? Ujú. O sea, la persona, la criatura que tiene a la divina voluntad en sí misma, tiene la plenitud de todos los bienes que Dios tiene. Por lo tanto, no hay necesidad. Luisa, teniendo esto en mente, le pregunta a Jesús y le dice, oye,
Tú dices que no había necesidad, tú dices que no había infelicidad, en fin. Dice, pero tú y tu mamá, pues fueron pobres. Ujú. ¿Qué está diciendo? Como les faltaban cosas. Sí. Tú y tu mamá no tuvieron otra cosa más que sufrimientos en su vida. ¿Qué le dice Jesús? Eran penas de De oficio. Te oficio. equivocas. Todo lo que hacíamos era de oficio. Es un trabajo. Ujú. O sea, pero ese trabajo no les quita las pertenencias que ellos tienen. ¿Sí? Sí. Así que bueno, simplemente recordar, en la divina voluntad, la petición no existe. Y si existe, es producto de la voluntad humana y por lo tanto no estamos viviendo en la divina voluntad. Ujú. Seguimos. Ahora viene del 28 de febrero, Sí, esto es de María Valtorta, de María Valtorta. o sea, comentarios a la carta de los romanos. Ujú. Esto Sí, nada dice. más, perdón que lo diga así, esto es para ir completando los dones que tenía Adán. Y Ujú. son 3 dones que nos están dando aquí, ¿no? Sí, Que son, es ¿qué? La la integridad. integridad. Esto es la perfecta subordinación del sentido a la razón. Ojo con eso. La perfecta subordinación del sentido a la razón. La razón es la parte superior del hombre. El sentido es la parte inferior, es la parte animal. Y nosotros hemos invertido porque Dios nos dio como régimen a la razón. Ujú. O sea, la razón es la que debería de regir en nosotros. Y el sentido debería de estar atenido a expensas de lo que la razón dictaba. Y ahora nosotros vivimos con el sentido dominando a la razón. Y vivimos prácticamente, perdón la palabra, pero así lo dice Jesús, como brutos. Cuando dice brutos se refiere a los animales. O sea que ellos, su parte dirigente, su parte superior, es el instinto. Y así es como el hombre vive en la actualidad. Y la razón prácticamente ha quedado a un lado, ¿sí? Ujú. Dice el segundo don, la ciencia proporcionada a su estado. Y el tercero es la inmortalidad y la inmunidad de todo dolor y miseria. Inmunidad de todo dolor y toda miseria. No enfermedades, no carencias de ningún tipo. Ese es eso. Bueno, son simplemente Ujú. añadido 3 dones más que tenía Adán. Otro don que tenía es que Adán estaba vestido de luz. Entonces, vamos a ver qué nos dice Jesús sobre eso. Volumen 16, lectura 40, enero 14 de 1924. Cuando el hombre en el Edén rompió los vínculos de la unión entre la voluntad suprema y la suya, se despojó de las vestiduras reales de mi voluntad y se vistió con los miserables harapos de la suya. Débil, inconstante, impotente para hacer algo de bien. Mi voluntad le era un dulce encanto que lo tenía absorbido en una luz purísima que no le hacía conocer otra cosa que a su Dios, del cual había salido, quien no le daba otra cosa que felicidad sin medida, y estaba tan absorbido por lo mucho que le daba a su Dios, que no se daba ningún pensamiento de sí mismo. Oh, cómo era feliz el hombre, y cómo la divinidad se deleitaba en darle tantas partículas de su ser por cuanto la criatura puede recibir, para hacerlo semejante a él. Ahora, en cuanto rompió la unión de nuestra voluntad con la suya, perdió la vestidura real, perdió el encanto, la luz, la felicidad. Se miró a sí mismo sin la luz de mi voluntad y viéndose sin el encanto que lo tenía absorto, se conoció, tuvo vergüenza, tuvo miedo de Dios, tanto que su misma naturaleza sintió sus tristes efectos, sintió el frío y la desnudez, y sintió la viva necesidad de cubrirse, y así como nuestra voluntad lo tenía en el puerto de felicidades inmensas, así la suya lo puso en el puerto de las miserias. O sea, ¿qué nos está diciendo? Prácticamente la pérdida de la divina voluntad en él
y que esa divina voluntad era la que le proporcionaba esa vestidura de luz, ¿no? Qué bueno que Jesús nos aclara esto, porque pensamos que eran vestidos reales, físicos, que fue lo que perdió. Realmente no era así, era todo a nivel espiritual, ¿verdad? Así es. A mí se me ocurre una cosa, esto es idea mía, no es sacada de ningún lado. La imagen de la Virgen María de Guadalupe, o sea, la Virgen de Guadalupe, aquí en México, nos dicen que está revestida de sol. ¿No será la imagen de la vestidura de la luz de la divina voluntad? Sí, pues puede Claro. ser. Es simplemente una idea. Sí, porque Jesús luego dice el sol de mi voluntad, ¿no? Ujú, Se refiere a él como sol, como luz. así es. Ujú. Vamos a la otra lectura, 2036. Volumen 20, lectura 36, diciembre 12 de 1926. En aquellos vestidos se me hizo presente Adán, vestido con el vestido de la inocencia y cubierto con la túnica indivisible de mi suprema voluntad. La increada sabiduría al crearlo hizo más que una madre amorosísima, lo vistió más que con una túnica con la luz interminable de mi voluntad. Aquí Jesús está hablando del dolor que él tuvo cuando dividen su vestidura y se la juegan ahí entre los soldados, ¿no? Entonces por eso dicen, aquellos vestidos se me hizo presente Adán. Y Adán dividió en el Edén con sus pasiones los vestidos de la inocencia y se jugó la túnica de mi voluntad, vestido incomparable y de luz deslumbrante. En 4. Más adelante dice, al crear al hombre, la divinidad lo ponía en el sol de la divina voluntad, y en él a todas las criaturas. Este sol le servía de vestidura no solo al alma, sino que sus rayos eran tantos que cubrían también el cuerpo, de modo que le servía más que vestidura para volverlo tan adornado y bello que ni reyes ni emperadores han aparecido jamás tan adornados como aparecía Adán con esta vestidura de luz fulgidísima. Se equivocan aquellos que dicen que Adán antes de pecar estaba desnudo. Falso, falso. Así es. En fin, pues amigos, con esto prácticamente terminamos el día de hoy con este repaso de los dones y de todo lo que Adán poseía. Y bueno, en el próximo programa, que será el tercero, vamos a ver ya un poco más sobre cómo quedó Adán después de la desobediencia y sobre todo lo principal, esa relación que hay entre Adán y Luisa. ¿Sí? Sí. Así que amigos, buenas noches. Nos despedimos de Alejandro. Buenas de noches, Alejandra, doctor. Ale, Buenas Hasta luego, noches a doctor. todos. Hasta luego, Ale. De Paris. Gracias. Adiós. y nos escuchamos, nos vemos en el próximo. Hasta luego. Gracias, amigos. Gracias, París. Hasta luego.